Bueno, ahora sí, estamos en la tercera clase de lo oculto y lo visible en la Torá. Vamos a empezar con nuestra clase. Ustedes díganme si están pudiendo ver el material que les estoy compartiendo. Háganme un gesto. ¿Sí? Bueno, dice así. Ori, Sí, perdón, arranco de temprano. sí. ¿Vos nos compartiste el material por el chat? Porque no recuerdo haberlo visto. Dame un segundo, one second. Muy bien, Adriana interrumpiendo para bien. Listo. Ahora Gracias. sí. Dice así. La Torá arranca el versículo 2 diciendo Be'aharetz haita tobabou, behoshech al fnei teom, berruach Elohim, berrajepes al fnei amaim. ¿Sí? Dice así, y la tierra era un tobabou, y la oscuridad estaba sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Si alguien entendió este versículo, que me lo explique, porque es todo raro. O sea, son muchas cosas que están pasando en un solo versículo. Si alguien que me lo quiera explicar, se lo voy a agradecer. Yo estoy abierto a que alguien me explique el versículo. Sí, pero lo que estoy pidiendo es que alguien me lo explique al Teniendo en estilo cuenta, Rashi, que me lo explique de hola, forma literal. ¿Qué está diciendo el texto? ¿Qué nos está diciendo? hola Ori, ¿qué tal? De Hola, manera Jaime. literal, ¿cómo Sí, ¿qué es lo están que todos por dice? ahí? ¿Qué es lo De que dice? manera literal, lo interpreto como que está diciendo que al principio la Tierra, el lugar físico de la Tierra, era un tohuwabohu, un caos, una cosa rara, en donde la oscuridad, que ya lo habíamos visto inclusive en clases ¿cómo se llama?, de mitos y del judaísmo, que la oscuridad, la hermana de Dios, estaba reinando sobre la tierra y el Espíritu de Dios se movía libremente. O sea, es como que hay una decisión bastante importante entre el concepto de la oscuridad como hermana de Dios que estaba reinando la tierra, que era toda una cosa indescriptible, por eso es Tohuwabohu, Lo que pasa, Jaime, es que y ahí. después, Quédate ahí. Lo que pasa, Jaime, es que estamos en un problema. Y es que vos me estás explicando el versículo con preconceptos. Yo lo que te estoy pidiendo es que me expliques el versículo de forma literaria. ¿Qué dice? ¿Qué está Para mí diciendo? acá literalmente dice que ya había oscuridad, ya había aguas y Dios estaba paseando por ahí y que era todo medio un lío. O sea, con lo que está escrito ahí dice eso. Perfecto. Adriana entiende eso. Jaime, desarrolle. Me parece que Jaime se fue. Se ofendió. Ay, lo asusté. Ahora, volviendo al texto, hay algo que es interesante y es que hay algo que ya habíamos visto y es que Tobabou. lo que entiendo es Apareció Jaime. que como que al haber un Tohuwabohu está hablando de un caos, ¿me escuchás? Sí, a ver, habla. Me parece que estás con problemas de Acá internet, Jaime. volví. No, seguí con la clase. Sí. Bueno, sigo. ¿Sí? Acá hay algo que es interesante y es, uno, si lo lee de manera literal, dice, bueno, y la Tierra era un Tobabou. No sabemos que era un Tobabou. La Tierra era algo, era. Lo importante es que era. ¿Sí? Y había oscuridad sobre la faz del abismo. Entonces había oscuridad, había abismo. ¿Cómo corno vieron el abismo si hay oscuridad? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Y la Tierra que era antes, ¿no? Nada se entiende. Hay un conflicto ahí del texto. Y de repente dice, y el Espíritu de Dios, ¿sí?, vagaba ahí por el medio de las aguas. Entonces está diciendo también había agua. Con lo cual entramos en el primer conflicto
y es que para la tradición judía la creación es ex nihila, es a partir de la nada. Pero el texto de la Torá nos dice que no hay nada a partir de la nada, que ya había algo. ¿Sí? Entonces, nos quedan dos cosas para entender. La primera es, ¿qué es la nada? ¿Sí? O sea, ¿qué vendría a ser el concepto de la nada? Y la otra cosa es, acá me pone un poco filosófico, parezco Johnny Cohen, pero la pregunta es, si yo digo que algo es la nada, en el momento que digo que la nada es, estoy dando una entidad. Entonces estoy diciendo que la nada es algo. Entonces, si la creación es ex nihilo, significa que había algo previo. ¿Sí? El momento que digo hay nada, significa que algo hay. Quiere decir Nada. que la nada existe. Claro, el momento, es como hablar de Dios. ¿Sí? No deberíamos hablar de Dios, porque en el momento que hablamos de Dios lo estamos cosificando, le estamos dando entidad. Y al darle entidad, no estamos comprendiendo la naturaleza real de Dios. O sea, nos estamos metiendo en un drama. El judaísmo igual vive metiéndose en estos dramas y le encanta el judaísmo meterse en estos dramas, pero bueno, como nos gusta meternos en estos dramas, vamos a empezar a desarrollar palabra por palabra. Y vamos a empezar con la primera, Bearetz y la tierra. Y el Talmud de Babilonia va a decir, ¿por qué dice y la tierra? Para enseñarnos que el cielo precedió a la tierra en el orden de la creación. El versículo dice, y la tierra era un tohu vabohu, después de todo, la Biblia comenzó con el cielo primero. ¿Sí? ¿Qué está diciendo acá? Que Dios creó, el primer versículo dice, Bereshit bara Elohim et hayam betaretz. En el principio creó Dios a los cielos y a la tierra. Y la tierra era un tohu vabohu. ¿Qué está diciendo el Talmud de Babilonia? Está diciendo, no, Dios no nos explica la creación del cielo. Dios nos explica la creación de la tierra, por donde vamos a vivir nosotros. El cielo ya lo creó. Lo creó en el primer versículo, en cuando está diciendo, Bereshit bara Elohim, al principio creó Dios a los cielos y a la tierra. Acuérdense que también una de las traducciones es, en el principio creó, separó Dios, dividió, puso una barrera entre los cielos y la tierra. ¿Sí? Y los cielos es el reino de Dios para la tradición judía, con lo cual, si uno se pone a pensar, hay un midrash muy lindo en Bereshit Rabá que dice, ¿qué construye primero uno? Un rey, ¿qué va a construir? ¿Su palacio o su habitación? ¿O va a construir su palacio o una banqueta donde apoyar los pies? El palacio. Bueno, entonces No, primero los construye... cimientos primero. Creo que Primero son los cimientos que un rey construye su casa, su palacio, y después va a construir la banqueta en donde va a apoyar sus pies. O sea que para la tradición judía, Dios ya, el cielo, ya lo había creado. Y cuando uno lee textos apócrifos, que son los textos que no entraron dentro del canon, ¿sí? El cielo ya existía, ya había ángeles, ya todo era un caos arriba, ya había, de hecho, según los textos apócrifos, antes de que Dios ya cree la tierra, ya había hasta una guerra entre ángeles. Ya hubo una guerra donde se mataron, una guerra celestial, en donde Lucifer manejaba un grupo y Mijael manejaba otro grupo. O sea, si uno lee todos los textos míticos de la época bíblica, antes de que Dios cree la tierra, ya el cielo era un caos. ¿Sí? Ya hubo una guerra tremenda y de hecho al no haber tierra, no tenían a dónde escapar los ángeles que estaban de alguna forma medio buscando refugio. Era todo un drama. ¿Sí? Con lo cual, ahora vamos, pero obviamente esta no es una clase de mitos, esto es una clase de Parshanut Mikra, vamos a ver qué dice la Parshanut. ¿Sí? Entonces, Lidia. No, si esa primera parte del Tohu Vabohu no sería lo que se explica de la explosión del universo. Vamos a ver, todavía no llegamos, estamos en Bearetz, ¿sí? Acá dice Bearetz, y lo que está diciendo es, arranca con la creación de la tierra, porque lo que nos importa a nosotros es la tierra, porque la Torá tiene que ver con la vida del ser humano. Entonces, el cielo ya había sido creado, eso es lo que dice el Talmud de Babilonia. Ahora vamos con la parte más importante, que es el Tohu Vabohu. Acuérdense, Tohu Vabohu es como Bereshit, ¿sí? ¿Qué habíamos dicho de Bereshit? Que Bereshit era ¿qué? Idea.
Era un constructo. Comienzo. Un constructo, una idea, algo que ordena. ¿Sí? Tohu Vabou, para la tradición judía, no tiene una traducción, es un constructo también. El problema es que las traducciones al griego y al arameo le pusieron un significado. Algunos en el griego le pusieron desordenada y vacía, tohu y bou, y en el arameo le pusieron informe y no sé qué, un caos y informe, como que no había forma, ¿sí? O sea, las traducciones fueron de alguna forma medio raras, porque claro, cuando yo tengo que escribir un texto, ¿cómo explico algo que ni siquiera los judíos pueden explicar? Y la gente me va a preguntar, y bueno, le voy a meter cualquier cosa. ¿Sí? Acuérdense la famosa frase, traductore, traditore. El traductor es un traidor. Entonces vamos a ver qué dice el Tohu Vabou. Vamos a agarrar el Sefer Habayir. Sefer Habayir, ¿sí? Es un libro medieval de Cábala. No sé si alguna vez lo leyeron. No, yo lo tengo por acá. A ver si lo tengo por acá. Sefer Habayir es un libro de Cábala que dice así. Rabbi Brajia dijo, ¿qué significa el versículo del Génesis 1.2 y la tierra estaba en Tohu Vabou? Quiere decir estaba. ¿Qué quiere decir estaba? ¿Sí? ¿Qué quiere decir y la tierra estaba Tohu Vabou? Pues Que había algo, que había algo antes. Ahí lo que está diciendo es, pues, que lo estaba en tanto que el Tohu, ¿sí? Y ahí lo traduce como el vacío primordial, la fundaba, ¿sí? O sea, estaba Tohu, lo que está diciendo es, y la tierra estaba Tohu y fue Bou, ¿sí? Va Bou, y fue Bou. Entonces dice, quiere decir que estaba en tanto Tohu, ¿sí? Y después fue Bou. Entonces va a decir, ¿y qué significa Tohu? Y dice el Sefer Habayir, un libro de Cábala, que si lo leen es tremendo, algo que maravilla y sorprende a los hombres. ¿Sí? O sea, y dice así, y la tierra era algo maravilloso y sorprendente, pero no tiene explicación tampoco, no es una traducción, no hay nada, no entendemos ni siquiera lo que es eso. ¿Sí? Ni siquiera sabemos si algo maravilloso y sorprendente es bueno o malo tampoco. Dice, y la tierra era algo maravilloso y sorprendente para el ser humano. Pero ¿Y por qué? todavía no estaba creado el ser humano. No, pero lo que está diciendo es que si un ser humano lo hubiese visto, hubiese sido algo maravilloso y sorprendente. Entonces, dice, y la tierra estaba Tohu, ¿sí? Maravilloso y sorprendente, y el Sefer Habayir se pregunta, ¿y por qué Bou? ¿Y qué es Bou? Era Tohu y se transformó en Bou. ¿Y qué significa Bou? Algo real, ya que esa palabra se puede descomponer en dos partes, se puede descomponer en Bo-U. Y si nosotros separamos la palabra Bou en Bo-U, significa algo que es, ¿sí? Significa algo es. Con lo cual, lo que está diciendo es, y la tierra era algo sin definición y se transformó en algo que es. ¿Sí? Eso es lo que el Sefer Habayir va a decir. Tohu Vabou significa, y la tierra era algo indescriptible y se transformó en algo, y pasó a ser. En el momento que pasa a ser, se le va a dar entidad. Eso es lo que el Sefer Habayir va a hablar. Obviamente no se olviden que el Sefer Habayir es un libro de Cábala y mística, con lo cual después, esta es la segunda Mishnah del Sefer Habayir. O sea, recién arrancaba el Sefer. Imagínense después el delirio místico que va a tirar el libro. Pero ahí empieza a decir Dios cómo construye el mundo. Ahora, vamos a ¿qué dice Rabbeinu Baya? Rabbeinu Baya es de la Edad Media también. Y dice así, en referencia... Ori, Sí, te hago una consulta. sí. Si la Tierra era algo maravilloso y para el ser humano, y bla, pero decía que reinaba la oscuridad. Todavía no Entonces, apareció la oscuridad en nuestro versículo. bueno, pero si leemos el versículo entero, dice, la Tierra era un Tohu Vabou, reinaba la oscuridad. Como que si era algo maravilloso para el ser humano, primero no tenía sentido que Dios lo cambie. Y que después es como que
igual no se podía ver ni nada porque estaba la oscuridad, y en tercer lugar, si era algo maravilloso y sorprendente para el ser humano, nos tendría que parecer hermoso y sorprendente de la oscuridad, que era la que reinaba. Lo que pasa es que vos le estás dando a lo maravilloso y sorprendente un aspecto positivo. Pero puede ser algo maravilloso y sorprendente para mal. O sea, no está diciendo que es positivo. Está diciendo que es algo maravilloso. El concepto de maravilloso es como algo que maravilla. Algo Nunca dice que es asombroso. para bien o para mal. ¿Sí? Nosotros le damos preconceptos buenos o malos. ¿Sí? Colo, Ori, perdón que estoy con la apagado porque me anda medio mal internet. ¿Hay alguna fuente que explique Tohu Babou que no sea tan posterior a la Torá? ¿Algún texto apócrifo, pero de la época o más mítico, en donde aparezca la expresión también? sí, lo vamos a ver. Dame un segundo. Dame un segundo. ¿Alguien iba a decir algo? No, entonces vamos a seguir. Vamos a ver qué dice Rabbeinu Baya. Rabbeinu Baya dice así. Esta es una referencia a la materia prima, ¿sí? Que aún no ha sido definido. O sea, Tohu Babou es algo que no tiene definición. La materia prima indefinida, adecuadamente y por lo tanto, aún no se puede nombrar. Si hay algo que no tiene definición, no se puede nombrar. Es como lo que yo digo de Dios. Dios no se puede nombrar, porque Dios no tiene, o sea, el momento que nombramos a Dios le damos entidad. Entonces, Tohu Babou, lo que dice Rabbeinu Baya es, no se la puede definir, porque le daríamos forma, le daríamos entidad. Entonces, no se puede nombrar. Y la Torá llamó este material indefinible Tohu, mientras que la traducción griega, acá Rabbeinu Baya le empieza a pegar a los griegos, lo llamó Ayuli. Los griegos le pusieron en la traducción Ayuli, el material original. O sea, Ayuli significa el material original, cuando para la Torá es algo indefinido. ¿Sí? Un material indefinible, y para los griegos es original. Y ahí cambia el texto, cambia todo lo que quiere decir. La palabra Bou, por otro lado, se refiere a esa materia una vez que fue dotado de forma. ¿Por qué? Porque es Bou, algo que es. Y asumió una forma definitiva, dice Rabbeinu Baya. Para resumir todo este pasaje, dice Rabbeinu Baya, al principio Dios creó una cantidad diminuta de materia a partir de la nada absoluta. Esto contenía en sí mismo el potencial y la energía para expandirse en lo que llamamos cielo y tierra. Es como el Big Bang, ¿sí? Para Rabbeinu Baya y el Big Bang la teoría es la misma. Dios hizo una, de hecho si uno interpreta más a Rabbeinu Baya, dice como que alguien hizo una especie de cabeza de alfiler, lo profundiza así, y que la cabeza de alfiler se expandió por el mundo. Entonces, es así, es como que fermentó, ¿sí? Le puso levadura y fermentó, como la masa madre. Y de repente, para resumir todo el pasaje, dice así: el principio Dios creó una cantidad diminuta de materia a partir de la nada absoluta. Esto contenía en sí mismo el potencial y la energía para expandirse en lo que llamamos cielo y tierra. Después de esta etapa inicial de actividad creativa de Dios, la tierra todavía había permanecido en un estado caótico, materia sin separación en forma de las 4 materias primas básicas. El universo, es decir, fuego, viento, agua y polvo. La palabra Aretz incluye a todos estos 4 materiales básicos de los que está hecho la tierra. ¿Sí? Lo que está diciendo es, la tierra era una cabeza de alfiler tan chiquita, que tenía dentro contenido todo: fuego, agua, tierra, aire, ¿sí? Y se expandió. Una explosión, se expandió, y eso empezó a generar la creación del mundo. Es interesante la teoría de Rabbeinu Baya porque va muy en sintonía con el concepto del Big Bang. No se olviden también que Rabbeinu Baya era otro cabalista medieval. ¿Sí? Ahora vamos a algo más desde los mitos judíos y mitos antiguos. Dice así: Tohu y Bou significaban originariamente
Tou y Bou significaban originalmente, pero si se añade al sufijo Tou, se convierte, hay algo que mal, medio que me quedó mal lo que pasé, se convierte en Teom, el nombre bíblico de un monstruo marino primitivo. Teom, en plural, se convierte en Teomot. Con los mismos sufijos, Bou se convierte en Beom y Beomot, una forma variante al Beomot de Job, equivalente a la tierra firme del monstruo marino de Leviatán. Leviatán no puede distinguirse con facilidad de Rahab, Tanis, Nayash o de cualquier otra criatura mítica que personifica el agua. El relato que sustenta Génesis 1.2 puede ser, por tanto, que el mundo en su estado primitivo consistía de un monstruo marino llamado Tou y un monstruo terrestre llamado Bou. Esto es una de las teorías más firmes con respecto a lo que tiene que ver con la Mesopotamia. ¿Por qué? Porque había un texto, había dos animales para los caldeos, que era un reino de la época bíblica. Había una idea de que antes de que el mundo comience a ser, había un monstruo llamado Beomot y otro monstruo llamado Teomot. ¿Sí? Tou y Bou serían Teomot y Beomot. ¿Sí? Y de hecho el libro de Job, acuérdense que el libro de Job es uno de los libros más antiguos del Tanaj. ¿Sí? De hecho, es mucho más anterior a todos los libros de Reyes, esas cosas. Con lo cual, Job nombra al animal Beomot como si fuese algo terrible, terrible, ¿sí? Y cuando el libro de Ioná nombra a Ioná cayéndose por las profundidades del abismo, nombra y me mandaste a los fondos donde habita Teomot, ¿sí? Teomot, nosotros lo traducimos como abismo, pero también era muy conocido por los caldeos y por los sumerios en esa época como un monstruo marino en estilo Leviatán. Para el judaísmo el Leviatán es un monstruo marino primigenio para los caldeos y los sumerios. Teomot era ese monstruo, ¿sí? Entonces, ¿por qué te traje esto? Porque hay algo que va a adquirir sentido, muy parecido a lo que Jaime decía al principio, con respecto a la tradición, y es, antes de que, cuando Dios creó la tierra, había un montón de dioses, va de alguna forma a decir el texto, si uno lo interpreta de otra forma, y lo que va a decir es, y Dios los corrió todos al costado y creó. ¿Sí? Como Dios, bueno, ustedes desaparezcan de acá, ¿sí? Váyanse de acá, y creó el mundo. ¿Sí? O los destruyó, o los desarmó, los deshizo. Ahora vamos a ver un poco qué nos está diciendo el texto con esto. ¿Sí? Vamos a Bejoshech. ¿Sí? Sí, Golde, estás muteada. Estás muteada, Golde, ¿eh? Golde, estás muteada. Si estaban estos seres, quiere decir que ya había un mundo, ya había algo creado. Totalmente, totalmente. De hecho, me voy a adelantar a algo de nuestra clase de la semana que viene, porque me encanta spoilear. Vieron que la tradición judía dice, cuando uno lee la Torá, dice, bueno, Dios creó el mundo, ¿sí? Vayei Erev, Vayei Boker, Yom Echad, y fue la tarde y fue la mañana del primer día. Vieron que la tradición judía dice eso. ¿Sí? Cuando termina Dios de crear cada día, y fue la tarde y fue la mañana, y fue la tarde y fue la mañana, siempre es, salvo el segundo día, y fue la tarde y fue la mañana. ¿Sí? Bueno, la pregunta es, ¿por qué dice el texto y fue la tarde y fue la mañana? Todos los cabalistas van a empezar a decir, ¿por qué Dios dice esto? ¿Sí? La pregunta es, ¿por qué ustedes creen que el texto dice y fue la tarde y fue la mañana? Porque ahí ya se tiene concepción de lo que es el día y la noche, o la noche y el día. Nuestro día comienza con la noche, mejor dicho, con los luminares. Bueno, en realidad no. En realidad nuestro día empieza con la noche, con la salida de la primera estrella, con el atardecer, para los judíos, porque la Torá dice y fue la tarde y fue la mañana. Entonces la Torá entiende, el día empieza con el atardecer. Entonces Shabbat comienza con el atardecer.
¿sí? Entonces, a partir de ahí, el judaísmo, a partir del Tanaj, entiende que el día comienza con el atardecer. La pregunta es, ¿por qué el Tanaj, la Torá es el único texto de la época de la Mesopotamia donde el día empieza con la noche? Y de Porque hecho, el libro de Job lo deja clarísimo, pero bueno, nada, ahora lo voy a explicar. Adriana. y fue porque se empezó a crear a partir de la oscuridad. O sea, primero estuvo la oscuridad y después vino todo lo otro. No. Al margen te quería comentar que esta historia que dijiste de que había otros dioses y los corrieron, suena mucho a la mitología griega en la cual estaban los titanes reinando en la tierra y vino Zeus y los corrió a todos y empezó Bueno, a pero todas crear las otro mundo. culturas tienen sus mitologías, ¿no? Los judíos tienen sus mitos, los caldeos, los sumerios, los asirios, Sí. los mitos nórdicos, ¿sí? Hay un montón. Bueno, la pregunta acá es, ¿por qué en la Torá es Vayei Erev, Vayei Boker? Y la respuesta es, yo se la voy a dar, se la voy a definir, y la semana que viene obviamente no la vamos a ver, esa parte. Vayei Erev, Vayei Boker quiere decir que todos los textos bíblicos, no, todos los textos míticos sobre los dioses de los otros pueblos de alrededor del mundo judío decían que los dioses de día reinaban y de noche se iban a dormir. ¿Y quién reinaba de noche? La oscuridad, el peligro, los miedos. Bejoshech, reinaba Bejoshech, la oscuridad. ¿Y qué hace Dios? El Dios de Israel, el mejor, el number one, está primero de noche y después de día, para demostrar que al pueblo judío lo cuida en todo momento. Primero lo cuida de noche, después de día, pero primero de noche. Cuando nadie tiene poder sobre la oscuridad, el Dios de Israel tiene poder sobre la oscuridad. Eso es lo que trata de demostrar la Torá. Bueno, de ahí vienen los famosos mitos de que la hermana de Dios, para los mitos judíos, era Dios tiene una hermana que se llama la oscuridad y Dios lucha contra su hermana. ¿Sí? Entonces, de ahí viene el concepto de Vayei Erev, Vayei Boker. ¿Sí? Mientras todos los que ustedes creen, pueblitos sumerios, asirios, caldeos, todos ustedes que creen en que sus dioses de noche los abandonan, a nosotros, nuestro Dios, está primero de noche y después de día. Así es como en la época bíblica se manejaban. Job lo deja clarísimo en un momento del libro, no me acuerdo ahora qué capítulo, pero lo deja clarísimo. Vamos ahora a seguir un poquito y dice así. Y siempre la parte mala, las mujeres. ¿No podía ser un hermano oscuridad? Bueno, pará, ahora lo vamos a ver. Pará. Está muy bien lo que estás diciendo, vamos a verlo ahora. Vamos a ver Bejoshech, ¿sí? Bejoshech y la oscuridad, porque yo no les traje el concepto de la hermana de Dios porque eso ya lo di en los mitos, en personaje del bien y del mal. Vamos a ver otros conceptos de Joshech. Rabbeinu Baya dice, la palabra Joshech, la palabra oscuridad, es una referencia al fuego elemental que es oscuro. Esto recuerda la declaración de nuestros sabios de que la Torá fue escrita con fuego negro sobre fuego blanco. ¿Sí? Lo que está, acuérdense que lo vimos en la palabra Bereshit, que significa Brit Esh, un pacto de fuegos. ¿Sí? Lo que está diciendo Rabbeinu Baya es ese fuego, es el fuego con el que Dios escribió el mundo. ¿Por qué? Porque Dios, ¿cómo crea? ¿Cómo crea Dios? Por medio de la palabra. Hablando, diciendo palabras. Y esas palabras se estampan sobre el fuego blanco, que es la Torá. Entonces, lo que dice Rabbeinu Baya, místico y obviamente cabalista, es que lo que va a decir es, ese Joshech que estaba antes era el fuego con el que Dios hizo ese pacto entre fuegos, y ese fuego lo usó para crear el mundo. Son las palabras, son los jarrones, ¿sí? Es lo que diría de alguna forma el Ramban. Son los jarrones, lo que diría también Moshe Cordovero. Bejoshech son los jarrones, ¿sí? Es ese fuego que queda con el que Dios construyó, porque construyó a partir de la palabra. Ahora, vamos a Tehom.
¿sí? Por ahora nos queda, volviendo a la primera frase, dice, y la tierra, ¿sí? Y la tierra, porque el cielo ya había sido creado, era un tohu vabohu, era algo que no tiene definición y pasó a ser. Y había oscuridad, que la oscuridad es ese fuego primigenio. ¿Sí? O sea, vamos, esa es una opción. La otra opción es, y la tierra era parte de Teomot y de Beomot. La tierra tenía dos monstruos marinos y también reinaba la oscuridad como la hermana de Dios. ¿Sí? Alfnei Teom, sobre el abismo. Entonces vamos a ver qué es la palabra abismo. Y yo les traje sobre abismo a Jacques Derrida. Que te van a decir, ¿y qué rabino es Jacques Derrida? Jacques Derrida es un filósofo muy conocido que habla sobre la palabra deconstrucción, habla sobre todo, y tiene un libro, Jacques Derrida, que se llama Fe y Saber, el siglo y el perdón. Yo no sé si alguna vez lo leyeron, pero yo le he dedicado una prédica entera a Yom Kippur a Jacques Derrida, porque Derrida, esto se lo cuento, el libro es muy cortito, lo pueden comprar, no sé si lo tengo por acá, el libro lo pueden comprar, es chiquito, es fácil de leer, y es un libro donde Derrida les contesta a Vladimir Yankelevich. Vladimir Yankelevich, sobreviviente del Holocausto, dice, Yom Kippur murió en Auschwitz, porque no hay perdón después de Auschwitz, dice Vladimir Yankelevich, y no estoy dispuesto a perdonar. Ahora, ¿qué va a decir Derrida? Derrida escribe un libro solamente para responderle a Yankelevich. Eso solamente lo hacen los capos. ¿Sí? Voy a escribir un libro para responderle a Yankelevich. Y le responde, ¿sí? Y le dice, usted está muy equivocado. El Yom Kippur renació en Auschwitz. ¿Por qué? Y Jacques Derrida sabe mucho de Torá y dice, porque cada vez que Dios perdonó al pueblo judío durante el desierto, lo perdonó a través de lo imperdonable. Cuando fue lo del becerro de oro, Dios le dice a Moshe, esto es imperdonable, los voy a matar a todos y voy a hacer un pueblo nuevo a través de vos. Y Moshe le dice, ¿a vos te parece? Sí, no los voy a perdonar. Y después los termina perdonando. Y Dios, Todopoderoso, da el perdón sobre algo que dijo que era imperdonable. Después, cuando ocurre el relato de los espías que van a la tierra de Israel y que vuelven diciendo que todo está mal, Dios dice, este pueblo de porquería se va a morir. Bueno, después se arrepiente y dice, bueno, no, la generación. ¿Sí? Pero siempre Dios perdona al pueblo después de haber dicho que era imperdonable. Entonces, lo que va a decir de Derrida a Yankelevich es, Yom Kippur renace después de Auschwitz, porque nosotros tenemos que aprender a perdonar lo imperdonable, porque si Dios está dispuesto a hacerlo, nosotros también, porque nosotros no somos dioses, ¿sí? Y si el perdón fuera una categoría divina, estaríamos todos muertos, porque tendríamos que estar dispuestos a aprender a perdonar. Bueno, el libro es maravilloso, es cortito, debe tener, no sé, 150 hojas. Se llama El siglo y el perdón. Lo pueden conseguir, está buenísimo. Y tiene un anexo que se llama Fe y Saber, en donde habla sobre el concepto de Dios. Es muy, muy buen libro. Y en ese libro, Jacques Derrida analiza el tema de la creación y el tema del teom, el abismo. Porque dice, ¿cómo puede ser que haya un abismo si todavía no había creado nada? O sea, ¿qué abismo puede ver si la Tierra no fue creada? ¿Cómo reconocen un abismo? ¿Qué significa un abismo? Acuérdense que en parte de Derrida es alguien que trabaja mucho sobre el lenguaje, por eso él habla sobre el concepto de la deconstrucción, de deconstruir el mundo, porque el lenguaje es algo que se construye y se puede construir. Entonces, les traje esto porque siempre me llamó la atención. Derrida dice, es un lugar, el teom, el abismo, es un lugar aporético. Es decir, es sin salida, sin camino asegurado, sin ruta ni meta, sin un afuera cuyo mapa sea previsible
y su programa calculable. Este lugar simboliza nuestro horizonte aquí y ahora. Más se tratará de pensar o de decir, y ello será difícil en los límites asignados. Una cierta ausencia de horizonte. El abismo para Derrida es la ausencia de horizonte. Paradójicamente, la ausencia de horizonte condiciona el propio porvenir. Si no tenemos un horizonte, no tenemos porvenir. De ahí la aprehensión de un abismo, allí donde no se puede ni se debe ver venir lo que debería o podría quizás venir. Derrida lo que está diciendo acá es, cuando la Torá dice que el mundo era que había oscuridad sobre el abismo, significa no había un horizonte, no había dónde ir, no sabíamos qué hacer. Le voy a graficar un poco lo que Derrida y Rabbeinu Baya, porque Rabbeinu Baya y Derrida van muy de la mano en estos conceptos. Le voy a decir un poco lo que quiere decir el texto. Piénsenlo y mírenme. Esta vez le voy a pedir que me miren. En el principio, la tierra era un tohu vabohu y había oscuridad sobre la superficie del abismo. Cuando la traducción dice caos e informe, como diciendo que era un caos, imagínense esto. Si yo entro ahora a una habitación, sí, me voy a sacar los anteojos para que no dé reflejo. Si yo entro ahora a una habitación y no veo nada porque la luz está apagada, lo primero que voy a pensar es que hay un caos. Porque no veo el orden, no veo nada. Hay un caos en la habitación. Y si de repente Dios lo primero que hace es la luz, me ordena. Y al ordenarme, veo que quizás el mundo no es ex nihilo. Quizás el agua ya estaba, la mesa ya estaba, la silla ya estaba. Pero como yo no veía nada porque había oscuridad, no había horizonte, no había dónde ir. Dios creó la luz y ordenó las cosas. Acomodó. Eso es lo que está diciendo Derrida y Rabbeinu Baya. ¿Sí? La tradición judía medieval lo que va a decir es, lo único que tuvo que hacer Dios es prender la luz, para que las cosas se empiecen a ver, se empiece a ordenar, para que haya un poco de concepto. Ahí los mitos judíos van a decir, entonces, ¿qué hizo Dios? Los mitos judíos antiguos van a decir, ¿qué hizo Dios? No, corrió a su hermana. ¿Sí? Porque sin su hermana no podía crear el mundo, no podía darle luz. Fíjense que lo primero que hace Dios es la luz, ¿sí? Es ordenar, es traer un orden. Sí, Adri. Consulta. Sí. En esta postura entonces se plantea que Dios en realidad lo único que creó fue la luz, que todo lo otro ya estaba de antes. Bueno, Moshe Cordovero dijo que lo único que hizo Dios fue romper unos jarrones, ¿no? Como que hay rabinos que te dicen una cosa. Yo estoy diciendo... No estoy diciendo. Clara esta idea plantea eso, como que, claro, que Dios creó la luz. La postura de Rabbeinu Baya es, Dios hizo esto. Claro. Y de repente el mundo tomó forma. ¿Sí? ¿Por qué tomó forma? Porque se podía ver lo que pasaba. Antes no se podía ver, y había un abismo. Y al haber abismo había... Sí. Perdón, según esta teoría, todo lo otro que ya estaba creado, ¿de dónde vino? ¿Lo plantea o no? Bueno, al decir que era una masa informe, o sea, que no había forma, no había nada, era porque no se podía ver. Como que a partir de que se prendió la luz, la cosa empezó a tomar más claridad y se empezó a definir. No podés definir un tohu vabohu si la luz está apagada. O sea, tohu vabohu no tiene definición porque la luz está apagada. En el momento que prendió la luz... No esa masa informe tampoco. O sea, como que estaba, como que tampoco plantea de dónde salió esa masa, como que estaba ahí. No lo plantea. Para los cabalistas las cosas ya estaban. Como que Dios prendió la luz, encontró una especie de plastilina y dijo, con esto voy a empezar a jugar y a hacer formitas. Sí, es como la masa madre. Vieron que uno deja la masa madre y empieza a crecer. Sí, una cosa así. Bueno, vamos a seguir. Ori, perdón. Sí. Hacer la luz en realidad es la creación del sol. No. ¿Se habla del sol? No, porque el sol fue creado, según la Torá, en el cuarto día. O sea que la luz que se refiere el texto bíblico es una luz de claridad, de entendimiento, de poder reconocer las cosas. Esa es la luz primigenia. ¿Sí? Perdón, ¿puedo? Perdón, sí.
No, Paz. pienso, sí. ¿Vieron cuando uno tiene un problema de gas o de agua y llama a un plomero y en 2 segundos encuentra la solución? Y vos decís, ¿cómo? 1.000 pesos, 2 minutos estuviste. Sí, pero yo tengo el conocimiento. Bueno, me lo imagino a Dios diciendo, este problema, ¿sí? Es esto. Ustedes no saben. Claro, es esto. Y no sé, es mi apreciación, pero tiro para que construyamos. Esa luz, esa claridad que ilumina, guía, más allá del resto, digamos, es lo que le da sentido a todo lo otro, es lo que activa, lo que a nosotros nos aclara, más allá del día, la noche, o la primera estrella o la última. Digo, que me pareció genial. Ori, sabes muy bien de dónde vengo. Y esto del génesis de y atardeció y amaneció, me revolucionó la cabeza. Me parece que eso, el desprender, el decir es esto. Y a partir de este entendimiento empezar a caminar. Empezar a caminar, nosotros hoy digo. Sí, de hecho, para la tradición judía, esa luz que Dios hace es entendimiento. Como eso que Claro, te da a reconocer las cosas. y ¿sí? claridad en el decir, digamos, hay muchas culturas donde caer el velo de los dioses iluminan o ponen velos o quitan velos. Hay otras culturas, digo, ¿no? Es esto, es de velar con una luz distinta que tiene que ver con el entendimiento. Sí, perdón. No, está bien. Golde. Yo quería, se me pone en la mente como un planeta, como tantos planetas que hay ahora que se están descubriendo, como un planeta que tiene una forma, pero no tiene luz tampoco. No hay un reflejo, son oscuros, no tiene luz del sol, entonces es un planeta, que no hay nada. Se me Sí. ocurre asociar con eso. Sí, es como que Dios pasó, vio, mira, le voy a poner voy a hacer un ejemplo re burdo, pero es como Dios pasó, vio que la luz estaba apagada, dijo acá se quemó un foquito, cambió el foquito, dijo ya está, se entiende todo, se ve todo, la gente no se va a caer ni tropezar con la silla cuando pase. Una cosa así fue. ¿sí? Es el plomero. Literalmente la creación se dio de una forma así para Rabbeinu Ubaya. Ahora, Yo lo voy a vamos a abrazar seguir. primero. Vamos a seguir porque viene algo muy interesante y es, vamos con el Enuma Elish. El Enuma Elish es, se los recuerdo, pero es el poema de los sumerios de cómo fue creado el mundo. Y para el Enuma Elish, que es contemporáneo al Bereshit, dice la palabra Teom, ¿sí? Acuérdense, abismo, viene de Teomot, que es este monstruo marino que hablábamos antes. Porque aparte, la palabra abismo en realidad se dice Teomot. De hecho, Job le dice Teomot cuando le reclama a Dios que lo hizo meterse como en un abismo, como que algo terrible le está pasando, le dice Teomot. La palabra abismo en realidad es plural. ¿sí? Y ahí dice así, suele traducirse como abismo y parecería compartir un origen idiomático común. Acuérdense que el hebreo tiene un proto-semítico, como todas las lenguas de la Mesopotamia, igual que el arameo, igual que el árabe, hay un proto-semítico. Entonces dice, Teomot suele compartir un origen idiomático común con el apelativo de la diosa babilónica Tiamat, divinidad madre y responsable del caos original, del Tou Babou. Esta diosa, luego de pelear con el dios Marduk, fue seccionada en 2 partes y usada la mitad de su piel para el firmamento y la otra mitad para lo celeste, lo que permitió separar cielo y tierra, dice el texto. ¿sí? Y acá es muy interesante, porque esto yo, de hecho, lo hablé con Johnny Cohen el otro día, porque no sé por qué pasó eso, pero con Johnny Cohen siempre estamos discutiendo de algo, y empezamos a discutir porque lo que hablamos es que el mundo, si uno se pone a analizar los dioses antiguos de la Mesopotamia, los dioses más importantes eran mujeres. ¿sí? Atenas,
Tiamat. Perdón, lo estaba por escribir en el chat. Y las diosas de Ur, la historia, hay un texto que se llama La historia comienza en Ur. Sí. Y habla de una guerra entre diosas y hay un visir masculino que es el que rescata del abismo. Ujú. Bueno, hay una cuestión en donde para el mundo más contemporáneo, el comienzo del patriarcado y del mundo masculino comienza a eliminar a todas las diosas, todos los dioses femeninos, ¿sí? Entonces, ¿qué va a decir la tradición? Acá Marduk mata a Tiamat, que es la diosa originaria de todo, ¿sí? Y acá es el dios de Israel, Elohim, corriendo al Teom, a Tiamat, ¿sí? Acuérdense que parte hay una cuestión, y es, Dios hizo la luz y corrió todo lo que había antes, o iluminó todo lo que había antes. ¿Y qué era lo que había antes? Si uno se lo pone a pensar en cuestiones del Enuma Elish y de los caldeos y los asirios, estaban Beomot, Teomot, Tiamat, Hoshech, que era la hermana de Dios, la oscuridad. La hermana de Dios fue corrida, o sea, era una mujer, ¿sí? Según los mitos hebreos. Tiamat era mujer. Entonces, ¿qué hizo Dios? Corrió todo lo que no servía y trajo claridad al mundo, ¿sí? Y ahí comienza la historia del patriarcado, ¿sí? Eliminando y suprimiendo todos los textos antiguos en donde los dioses primigenios eran femeninos. Es muy interesante el Enuma Elish, no sé si alguna vez lo leyeron, o por ejemplo, otro texto muy interesante es la epopeya de Gilgamesh, que la vamos a leer cuando lleguemos a la historia de Noah, donde habla sobre la inundación mundial. Es una cosa tremenda porque es exactamente la misma historia. Pero bueno, eso después lo algún día llegaremos, si es que llegamos, ¿sí? Y hasta acá, yo sé que es complicado, yo sé que hay nada que ver con la semana pasada, estamos viendo otras cosas, pero es importante que entiendan que cada palabra de la Torá se la puede analizar desde cualquier perspectiva, ¿sí? Y todas tienen un significado y una forma y una manera de interpretarse y entender completamente diferente, ¿sí? Decime, Adri. ¿Lo tenés en formato digital para pasármelo? El Enuma Elish lo buscas en Google, aparece. ¿Ah, sí? Sí, 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 tiene que aparecer. Sí. Genial. ¿Y el otro cómo dijiste que era? La epopeya de Gilgamesh. Gracias. Es como que, Ori, por lo que estoy entendiendo y lo que estoy viendo, es, bueno, vos sabés mi mirada con respecto a la Torá y los textos sagrados. Para mí son textos sumamente sagrados. Y soy un convencido de que en este momento nuestro Dios, el Dios de nuestro pueblo, está como abatiendo a todas las creencias que tenían que ver con el politeísmo y las cuestiones que tenían que ser de otras culturas para manifestarse a través de la creación para con su pueblo elegido. Bueno, pará, hasta la palabra pueblo elegido te venía siguiendo. Escuchá, tenés razón, porque todo el Bereshit, el versículo 2 de Bereshit y la creación, tiene que ver con el imponerse frente a los otros, ¿sí? Lo que está diciendo la tradición judía es, nuestro Dios es mejor que todos ustedes. Fíjense cómo los corrió de un ondazo y creó el mundo, ¿sí? Y de hecho, si alguna vez leyeron Rashi, el primer comentario de Rashi a la Torá, que no me acuerdo si lo traje acá porque me parece que no tenía nada que ver, el primer comentario que hace Rashi de la Torá es ¿por qué la Torá empieza con Bereshit si la historia del pueblo judío empieza con la salida de Egipto? Entonces Rashi dice, ¿para qué nos meten Bereshit? Y Rashi dice, para demostrarnos que nuestro Dios fue el que creó todo. ¿Sí? Lo dice Rashi. ¿Por qué? Porque hasta Rashi mismo se pregunta, ¿pero qué tiene que ver esto si no tiene nada de judío? ¿Cómo que no tiene nada de judío? Tiene todo de judío. Nuestro Dios, el único, el mejor, el más grande, corrió a todo el mundo pagano y politeísta y afirmó su poder en el mundo. ¿Y cómo sabes que lo afirmó? ¿Cómo? Lo dice el Bereshit, léelo. ¿Sí? Ahí es lo que la tradición judía va a decir. Ya Rashi en el mundo medieval hablaba de eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque obviamente había conocimiento sobre todas las historias de la Mesopotamia. Bueno, vamos a seguir. Nos queda
un poquito más. Nos quedan dos partes más y es el Ruach, el espíritu. ¿Qué corno es el espíritu? ¿Sí? Y dice así, Rashbam, este es nieto de Rashi, Rashbam es el nieto de Rashi, dice, se trata del mismo viento que en el futuro, este es como vos, Jaime, es romántico de la Torá, que dice, se trata del mismo viento que en el futuro habría de dividir el mar durante la huida de los israelitas en el episodio del éxodo de Egipto. La palabra ruach se puede significar tanto viento como espíritu. ¿Por qué Rashbam va a decir esto? Porque no se olviden que es el nieto de Rashi. Y Rashi siempre habla de que el mundo judío comienza con la salida de Egipto y que aparece Bereshit para justificar el Dios de Israel. Y ese Dios de Israel que abrió las aguas para salir de Egipto, ese viento que abrió las aguas es ese viento que circulaba por las aguas en la creación del mundo. ¿Sí? Rashbam lo va a decir, seguramente su abuelo hablaba todo el tiempo de estas cosas. ¿Sí? Qué hermoso. Yo me imagino lo que debe ser haber sido nieto de Rashi. O una de las dos. O abandonás el judaísmo porque te volvió loco, o sos rabino o estás el rabino como hizo Rashbam. ¿Sí? Yo acá en mi casa, Mariana me pregunta, cuando tengamos hijos, ¿vos vas a empezar a contarles a la noche cuentos de la Torá todos los días? Yo dije, no sé, puede ser, lo podemos discutir, no hay problema. O me matan en algún momento, o eligen el mismo camino. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver el último. Yo le traje Bonrad, es arqueólogo. Tiene un libro que se llama La Biblia Desenterrada. Se llama La Biblia Desenterrada y creo que tiene otro libro en inglés llamado The Anchor Bible. ¿Sí? Creo que es lo mismo igual. ¿Sí? The Anchor Bible, que es muy bueno, donde lo que hicieron es, se pusieron en la idea de, agarraron todas las localidades, todas las ciudades, todos los lugares donde la Biblia nombra, y se fueron a donde la Biblia más o menos describe el lugar, y empezaron a excavar a ver si existió. Sí, obviamente con presupuesto del Estado de Israel. ¿Por qué? ¿Qué hizo el Estado de Israel cuando comenzó la creación del Estado? Es, agarraron a estos arqueólogos y le dijeron, muchachos, tenemos que demostrarle al mundo que nosotros estamos acá desde antes. Así que para demostrar eso tenemos que comprobar que estas ciudades que nombra la Torá existen. Entonces, contrataron un montón y se pusieron a investigar. De hecho, el mayor descubrimiento que hubo cuando se creó el Estado de Israel a los principios fue que encontró una moneda en Jerusalén, una excavación, que decía David Melech Israel. ¿Sí? Y con eso dijeron, el rey David existió, se encontraron monedas de la época de David. ¿Sí? Ahora, después había que encontrar todas las ciudades que Yoshua conquistó, a ver si existieron de verdad. Hay algunas que se encontraron, otras que no. ¿Sí? Y hay algunas que lo que dice el texto, donde las únicas se encontraron ciudades, pero no, por ejemplo, de la forma en que Yoshua las nombra. ¿Sí? Por ejemplo, hay una famosa historia, no me acuerdo ahora el nombre de la ciudad, pero seguramente alguno de ustedes se la va a acordar, donde tiran los muros con los shofarot. ¿Sí? En el libro de Jericó. Jericó, ahí va, bien, Colo. Los muros de Jericó los derriban con los shofarot. ¿Sí? Bueno, fueron a excavar ahí y descubrieron que sí hubo una gran ciudad, pero no era amurallada. No era amurallada, no encontraron muros. ¿Sí? No encontraron murallas ni monolitos de que haya habido una muralla. Entonces, como que uno dice, bueno, seguramente conquistaron la ciudad. Porque los destruyeron. No, Chipora, no. Claro, es el poder de Dios, obvio. Tiene que haber, no. O sea, acá lo que hace la arqueología es decir, no, bueno, hay una parte real y una parte mítica. La parte real es conquistaron Jericó. La mítica, bueno, conquistamos porque destruimos los muros. No, bueno, no había muros. ¿Sí? Pero eso es un poco la construcción popular. El mito popular es muy importante. El espíritu de... ¿Por qué nos hicieron el cuento entonces? Porque es ¿Para muy qué lindo. nos hicieron el cuento? Para que te enamores de la tradición.
¿sí? Porque De hay hecho, que amamos a nuestra fundamentar, tradición. hay que fundamentar que Dios es todopoderoso. Totalmente. Bueno, vamos a ver qué dice Bonrad. Bonrad dice, en la tradición cananea, Baal es el dios de la tormenta y del viento, tal como en Lil, lo que es la Mesopotamia, y Lu-Mer en Mari y Adad en la mitología siria. En la Biblia, el viento constituye un recurso divino o una de sus hipótesis no visuales. Ruach se entiende como un viento tormentoso. ¿Por qué es lo que yo estoy diciendo acá? ¿Por qué les traje todo esto? Porque lo que decía antes Jaime, que él entendía que la creación es un poco para explicar cómo Dios corre a todos los dioses, si uno agarra el texto y lo lee como lo decía antes Jaime, va a decir, y en la tierra estaba Tou, ¿sí? O estaba Teomot, Beomot, y la oscuridad, ¿sí? Y estaba Tiamat, y estaba Ruach, que era un dios, ¿sí? Un dios del viento, y Dios y Elohim, ¿sí? Circundaba por ahí. Y apenas termina el Maim, circundaba por las aguas, el texto va a decir, y dijo Dios que se haga la luz. Y corrió a todos estos. ¿Sí? Con eso se entiende de alguna forma que el segundo versículo de la Torá es afirmar la autoridad de Elohim, afirmar la autoridad de Dios frente al mundo pagano, frente al mundo politeísta de la época bíblica. ¿Sí? Este segundo versículo de la Torá... De hecho, los cabalistas... lo que establecen que en este punto, Dios, Hashem, se presenta como Elohim, con uno de los nombres con los cuales él se encuentra, a él se lo puede llegar a nombrar como la parte creadora, la parte fundamental de la creación de la tierra y de, bueno, nuestra presencia como pueblo y todo. Bueno, Elohim está en plural, ¿sí? Para algunos comentaristas, porque absorbe la fuerza de todos. ¿Sí? Porque en esa creación de la luz se come a todo el resto de lo que había antes. ¿Sí? Como absorbe. De ahí viene el concepto del Tzimtzum. Se contrae para dar vida al mundo. ¿Sí? Con eso se lleva todo puesto. Hay un tema, y es que el versículo 1 de la Torá es un versículo en donde se habla de el Dios que crea a partir de una cosa mística, el Dios que crea el mundo, ¿sí? Dios creó los cielos y la tierra, ¿sí? Y el Bereshit y el concepto de la creación y de cómo construyó todo. Y el concepto número 2, el versículo número 2 es, construyó todo corriendo todo lo que estaba antes, corriendo todo lo que no consideraba útil, y afirma su reino sobre la tierra. ¿Sí? Esto es como una especie de Game of Thrones, ¿sí? Afirmar el reino sobre la tierra. Una cosa así, ¿sí? Este versículo 2 es un mundo aparte, la interpretación que se hace sobre cada palabra. Y a partir de ahora, de que el versículo 2 es correr a todo el mundo pagano y politeísta, a partir de ahora el versículo 3 empieza el reino de Dios. O sea, con el versículo que vamos a ver la semana que viene, empieza el reino del Dios de Israel. Empieza a manejar la batuta. ¿Sí? Ya nadie se le va a poner en contra. Ya se ocupó de todo lo anterior. Por eso, Vayei Erev, Vayei Boker, y fue la noche y fue la mañana. ¿Sí? A partir de ahí. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, alguna duda, algo para decir antes de que cerremos nuestra clase? Ori, Sí, Ori, ¿vos conocés a la mora Belkis-Rogoski? De nombre, no. Algún día tendrías que hacer un contrapunto con ella. Bueno, pero mirá que yo no soy muy cariñoso en las discusiones. ¿Sí? Si alguna vez vieron cómo yo discuto con Eliezer, yo no soy muy paciente. Pero bueno,
No, pero los conceptos tuyos, la forma de investigar y de ahondar, tiene una relevancia muy especial, ¿entendés? Sí. Y escuchar una voz de alguien que también investiga y aparte tiene un lado femenino, sería un buen contrapunto. Voy a ver si lo armo. Vamos a investigar entonces, dale. ¿Algún comentario antes de terminar? Sí, Ori, que te Sí. inviten un cafecito. Ah, ahí va. Les cuento, por si no lo saben, les quiero contar 2, 3 cosas antes de terminar que es importante. Gracias, Adriana, me tiraste ahí del centro. Es importante esto. Hicimos una aplicación que se llama cafecito.app, ¿sí? Que es, ustedes pueden donar cafecitos para que nosotros sigamos produciendo material y trabajando. Porque, yo doy un ejemplo, todo el trabajo que nosotros hacemos en el móvil AMED es gratuito, ¿sí? Pero también nosotros le dedicamos mucho tiempo a armar las clases y a armar los espacios, pero además también hay gente que no es del núcleo del móvil AMED, como Johnny Coban quizás, o como, por ejemplo, Dani Mintzer, que hoy terminó su curso, o como Dalia Siman, que se va a sumar a dar introducción a la cábala a partir de la semana que viene desde México. Se va a dar clases desde México, porque es una amiga y la comprometimos, porque es especialista en cábala, donde laburan gratis, porque se comprometen con nosotros, pero nosotros obviamente, si podemos, le mandamos por globo helado a la casa o algún regalo, pero la realidad es que toda la colaboración que se puede hacer nos va a ayudar a generar mayor material educativo, nos va a ayudar a generar que podamos seguir quizás invitando o sumando morín, ¿sí? Y poder también mantener las redes sociales, ¿sí? Porque obviamente las cosas que se diseñan no las diseñamos nosotros, nos lo hace una diseñadora, todas esas cosas, todo ese trabajo tiene un costo que nosotros lo veníamos afrontando y la realidad es que queremos ver la posibilidad de poder seguir afrontándolo y que los cursos sean gratuitos, porque para nosotros es importante que alguien pueda acceder a educación judía y no tener que pagarla si no puede pagarla. Entonces, si alguien tiene ganas de donar un cafecito, el cafecito sale 75 pesos. ¿Sí? ¿Cómo lo hace? Entra a la página que yo le mando y dice cuántos cafecitos quieren donar. Y uno pone 1, 2, 3, 10, lo que quieran. Y bueno, es fácil, te guía solo. Ponen pagar, cómo lo quieren pagar, tarjeta de débito, crédito, lo que sea, y llega. ¿Sí? Piensen eso. Lo que ustedes colaboren, a nosotros nos viene bien. ¿Sí? Piénsenlo desde el lado de cada clase me tomo un café o cada 2 clases me tomo un café o lo que sea. ¿Sí? Con esto, si alguien tiene ganas, yo ahora en el chat mando la app para que si tienen ganas de colaborar o pueden colaborar, nadie se siente obligado, lo puede hacer. ¿Sí? Con esto lo dejo, nos vemos cuando nos veamos. Sí. Ori, te hago una pregunta, porque yo anoté todo, mi nombre.